Bueno, buen día a todos. Gracias por estar acá. Estamos en una nueva charla del ciclo de Col BAPSA. Estamos haciendo 2 por mes, así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar hoy compartiendo este ciclo y vamos a estar avisándoles por nuevas charlas a través de nuestros canales de difusión, así que se los voy a dejar en el chat y no les robo más tiempo. Ahora sí arrancamos. Sí, bueno, buen día a todos. Como bien adelantó Elfi, hoy estamos con Martín y Federico de la consultora Anker, que ya enseguida les doy la palabra. Simplemente les comento que, como en todas nuestras charlas, los chicos van a estar exponiendo unos 40 minutos, y dejamos unos minutos finales para hacer consultas. Los invitamos a todos a hacer sus consultas a través del canal de preguntas de Zoom. Y con Delphi las vamos a ir levantando y las vamos a estar retransmitiendo a los expositores. Así que, chicos, adelante. Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Un placer, como siempre, compartir el view macro financiero con todo el equipo de BAPSA. Si les parece, compartimos presentación. Bueno, ahí, si les parece, en términos de cómo organizarnos, la idea es hablar unos minutos, presentar brevemente nuestro view macro, luego pasar a mercados, y después pasar a la ronda de preguntas. Un poco la idea, lo que siempre intentamos hacer desde Anker, es presentar un análisis macro y luego, bueno, utilizarlo para aplicarlo, digamos, en mercados para la toma de decisiones financieras, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Un poco desde la última vez que habíamos hablado, que habíamos tenido un call, lo que creemos es que los riesgos de una mayor nominalidad, de una mayor inflación, se han incrementado. En aquel entonces habíamos presentado, alrededor de 2 meses, nosotros estábamos trabajando y asignando una mayor probabilidad de ocurrencia a un escenario estable, con una inflación que, si bien iba a estar lejos del 60% que proyectaba en ese entonces el gobierno, sí veíamos que podía eventualmente estar en los mismos niveles que los de 2022, en la zona del 95%. Ahora bien, desde entonces, bueno, hay varios riesgos, ¿no? que se han materializado y que nos llevaron a corrernos, ¿no? hacia un escenario con mayor nominalidad. Acá, digamos, en esta diapositiva tenemos 2 escenarios, que en realidad uno podría decir que son más simulaciones. Es muy difícil proyectar en un contexto de tanta incertidumbre, donde también hay factores políticos que terminan incidiendo en los números macro. Probablemente, si uno tuviera que decir cuál es nuestro escenario base, estaríamos en algo en el medio de estos 2 números, ¿no? de estos 2 escenarios. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo que nos llevó, ¿no? a ir corriéndonos? Bueno, por un lado, obviamente, salieron, ¿no? se conocieron datos de inflación que presentaron un fuerte deterioro en el primer trimestre de este año respecto a lo que habíamos visto el año pasado. Tuvimos incidencia en varios rubros, por ejemplo, algunos ítems que habían anestesiado la inflación en el cierre de 2022, como por ejemplo la carne, digamos, después se despertaron, ¿no? Tuvimos correcciones de precios relativos en el primer trimestre, y después hemos tenido una aceleración también generalizada, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, tal producto es el que más aumentó. Si neteamos este producto, por ejemplo el pollo, en el último dato de marzo, tenemos un dato más bajo. Bueno, efectivamente siempre hay algunos rubros que suben por encima y otros por abajo, pero cuando miramos la dinámica de la inflación, particularmente de la inflación núcleo, hemos visto una aceleración sostenida en los últimos meses, más allá de la volatilidad, obviamente, que podemos tener intermensual. Y en el último tiempo tuvimos algunos eventos que nos han llevado a corrernos en el escenario. Puntualmente digamos, el DNU, ¿no? que forzó a los organismos públicos a vender sus tenencias de bonos. Esa fue una medida, bueno, muy disruptiva para el mercado, y de alguna manera también nos llevó a pensar
en términos de qué implicaba esto para el escenario. Nosotros lo vimos como una medida más que nada de financiamiento, ¿no? De un tesoro que estaba complicado, ¿no? Desde el punto de vista de obtener financiamiento para el déficit, para las necesidades de pesos este año. Recordemos que el financiamiento monetario se encuentra limitado, en el marco del acuerdo con el fondo, a 0,6% del producto, pero tiene otro límite que es la demanda de dinero, ¿no? Se puede emitir sin límite y que eso no tenga impacto en los números de inflación. Ahora bien, esta medida fue muy disruptiva y nos llevó a pensar, de alguna manera, que el escenario, por lo menos visto desde el punto de vista del gobierno, que tiene mucha más información por definición que lo que vemos nosotros desde el sector privado, bueno, era más complejo, era más difícil de lo que nosotros pensábamos. Y un poco, en términos de financiamiento, el mes de marzo nos lo confirmó. En marzo, financiamiento neto positivo que obtuvo el Tesoro fueron 70.000 millones de pesos. Eso es menos de 0,1% del producto, frente a 400.000 millones de pesos que había obtenido en el primer bimestre del año. Marzo fue un mes complicado en términos de financiamiento, con escaso financiamiento en el mercado, y con un primer giro de adelanto transitorio de financiamiento monetario por 130.000 millones de pesos, ¿no? Entonces esa medida, de alguna manera, bueno, nos hizo pensar que, que el gobierno estaba viendo restricciones de financiamiento que quizá desde el sector privado no habíamos visto. Después tuvimos las medidas del dólar soja y la extensión a las otras economías regionales, que es una medida que nosotros creemos que va a tener impacto inflacionario, y de hecho refleja un dilema que hoy tiene el Banco Central. Necesita imperiosamente acumular reservas, pero hoy solo puede acumular reservas deteriorando su balance y con medidas que terminan acelerando la inflación, ¿no? Por ejemplo, pagando un dólar 300 pesos para comprarlos, que eso está bien por encima de 215, 220, que es el tipo de cambio oficial, con lo cual está esta paradoja. Recompone reservas, pero a costa de deteriorar su balance, ¿no? De comprar dólares más caros de lo que lo termina vendiendo a importadores. Con lo cual estas medidas, ¿no? de alguna manera nos han llevado, ¿no? Sumados a la dinámica, que ya veníamos teniendo, una inercia inflacionaria muy elevada, que es la contracara de una caída en la demanda de dinero, nos han llevado a proyectar, si tuviera que uno decir como escenario base, inflación más cercana en la zona de 120% anual. ¿Y cuáles son los factores, ¿no? Que vemos que le ponen un piso, ¿no? A la inflación para los próximos meses? Bueno, lo podemos ver desde el punto de vista monetario, que es siempre donde se origina, por definición, la inflación, más allá de que tenemos mecanismos de transmisión que pueden hacer que esta dinámica monetaria se traslade más o menos rápido a la inflación, como por ejemplo son el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos, las paritarias, etc. Desde el punto de vista monetario, nosotros vemos ahí tres factores, ¿no? Desde el punto de vista de la oferta monetaria, que le ponen un piso a la inflación en los próximos meses. Por un lado, la dinámica de los intereses de los pasivos remunerados, ¿no? Lo que decimos, los intereses endógenos de las LELIQs y de los PASES que tiene el Banco Central, que esos intereses se pagan con emisión monetaria, ¿no? Y de alguna manera, quizás son el principal condicionante que hoy tiene el Banco Central para bajar la inflación. Estos intereses endógenos hoy son aproximadamente por mes 14% de la base monetaria. Esto implica que en alrededor de 6 meses y medio, tenemos una nueva base monetaria solamente por emisión por intereses endógenos de pasivos remunerados. ¿Y esto por qué decimos que es la principal limitante que tiene el Banco Central? Imaginémonos que no hay emisión por ninguna otra vía, no hay emisión por compra de reservas, imaginemos que no hay emisión para financiar el déficit fiscal o para comprar títulos en el mercado secundario, aún así tendríamos esta emisión, ¿no? Que es la contracara de la acumulación de pasivos remunerados en los últimos años, que justamente tiene su origen en el financiamiento monetario, ¿no? Del déficit fiscal y todos esos pesos que el Banco Central tuvo que absorber y hoy están estacionados en el balance del Banco Central y representan casi 2 bases monetarias y media más a la base monetaria que ya está circulando en la economía, ¿no? Para poner
algunos números y, bueno, y ver cómo se refleja eso en el balance del Banco Central. Si le ponemos un número, ¿cuál sería la inflación que se necesita, ¿no?, de piso mensual para mantener estables los pasivos en pesos del Banco Central? Para que tanto la suma de la base monetaria como los pasivos remunerados se mantenga estable en términos reales, se necesita una inflación de alrededor de 4,7%, 4,7, 4,8% mensual, ¿no?, de piso, para mantener estables los pasivos del Banco Central, asumiendo que la única fuente de emisión monetaria fueran los intereses endógenos, ¿no? Con lo cual esto de alguna manera nos refleja, nos da una idea, una magnitud de cuál es la dominancia, ¿no?, que imprimen los pasivos remunerados, ¿no?, y los intereses de las LELIQs y los PASES a la capacidad que pueda tener el Banco Central, ¿no?, para eventualmente bajar la inflación. Es una gran limitante, y así como decíamos que teníamos esta paradoja de que el Banco Central, para comprar más dólares, necesita deteriorar su balance, ¿no?, porque justamente los paga a un tipo de cambio más alto, ¿no?, de lo que lo termina vendiendo, pérdida patrimonial. También tenemos la paradoja que si el Banco Central sube la tasa de interés, ¿no?, para tratar de bajar la inflación, bueno, termina generando más emisión monetaria por intereses endógenos, y termina generando que esta inflación, que decimos de 4,7, 4,8 de piso mensual para mantener estables los pasivos en términos reales, bueno, termina siendo más alto, ¿no? Con lo cual, ahí vemos, bueno, cuál es una de esas limitantes, ¿no? El instrumento de la tasa de interés termina no funcionando, o incluso teniendo un efecto perjudicial, ¿no?, a la hora de bajar la inflación. Ese es uno, ¿no?, de las canillas de emisión monetaria que vemos que se van a mantener abiertas en estos meses, y le ponen un piso a la inflación. Una segunda canilla es lo que llamamos la dominancia externa, ¿no?, los pesos que el Banco Central tiene que emitir para recomponer reservas. Hoy, si miramos a cuánto equivalen las reservas netas, excluyendo el acuerdo con el fondo, el ajuste que hace el fondo, que es básicamente un ajuste contable. Cuando miramos cuáles son las reservas propias, utilizando la metodología que siempre ha usado el Banco Central, hoy están en la zona de cero, con las reservas netas. Con lo cual, el Banco Central necesita recomponer reservas. Para hacerlo, bueno, implementó otra versión de dólar soja, lo extendió a otras economías regionales, que justamente hoy salió en el boletín oficial cuál es el listado de los productos que finalmente ingresarían. Ahora bien, para comprar estas reservas, el Banco Central tiene que emitir pesos. Nosotros ahí hicimos una simulación, asumiendo que se liquidaran 5.000 millones de dólares de soja y 4.000 millones del resto de las economías regionales, que ese fue el número que presentó la Secretaría de Agricultura como una estimación informal. Ahora, si el Banco Central comprara esos 9.000 millones de dólares, generaría una emisión bruta de alrededor de 2,7 billones de pesos, que eso es equivalente a la mitad de la base monetaria en marzo. Ahora bien, si esa sería la emisión bruta. Ahora supongamos que el Banco Central los vendiera, esos 9.000 millones de dólares a lo largo de los próximos meses. Bueno, aún así terminaría dejando en la cancha, ¿no?, terminaría habiendo generado una emisión neta de alrededor de 15% de la base monetaria de marzo, ¿no? Con lo cual, eso, bueno, de alguna manera nos dice que ahí tenemos otra vía, otra canilla de emisión monetaria que va a estar abierta y que le va poniendo un piso a la inflación. Esto, haciendo un paréntesis, la inclusión de otros elementos, de otros bienes, de productos en el dólar especial de exportación, también tiene un impacto sobre la inflación en forma directa, ¿no? La soja también lo ha tenido, pero ha sido un impacto más acotado, básicamente porque buena parte de la producción de soja se exporta, pero hay otros rubros que ahora se han incluido que tienen un impacto mayor, la cadena de valor local y sobre todo en el consumo local, cual eso también tiene un impacto directo sobre la inflación y le va poniendo un piso. Y finalmente tenemos la tercera canilla, que es lo que nosotros llamamos la dominancia fiscal, que es básicamente el financiamiento monetario, tanto directo como indirecto, del déficit fiscal, ¿no? Decimos directo vía adelantos transitorios, e indirecto vía lo que llamamos el QE, ¿no?, la compra de bonos en pesos
en el mercado secundario por parte del Banco Central con emisión monetaria, que ese número ha sido muy significativo desde junio del año pasado. De hecho, cuando sumamos cuánto ha sido el financiamiento neto positivo que obtuvo el gobierno en el mercado en ese lapso, y lo comparamos con la emisión por compra de bonos, bueno, ha sido un número bastante similar, ¿no? Con lo cual uno podría decir que en gran medida esos pesos que el Banco Central emitió para comprar deuda en el mercado secundario se reciclaron, ¿no? en gran medida en las licitaciones primarias que fue haciendo el Tesoro y se contabilizaron como financiamiento positivo. ¿Cuánto es lo que estimamos que puede haber por esta canilla? Bueno, eso obviamente va a depender del número del resultado fiscal de este año. El gobierno tiene una meta con el fondo de 1,9% del producto de déficit primario. Ahora, en las últimas semanas, ahí tuvimos un evento que nos llevó a pensar que el número final puede terminar por encima de este nivel, más allá de que ya era un desafío llegar a este número justamente por el impacto de la sequía, que tiene, nosotros estimamos que eso va a tener un impacto de alrededor de 0,8 puntos del producto en términos de menor recaudación o derechos de exportación. Pero ¿qué pasó en las últimas semanas? Bueno, tuvimos la revisión del fondo, que de alguna manera nos llevó a pensar, porque el fondo fue muy laxo, digamos, incluso más que en otras revisiones, incluso no actualizó sus proyecciones más allá del fuerte impacto que ha tenido la sequía, y que ya, digamos, al momento de confeccionarse esa revisión, ya era plenamente conocido. Y de alguna manera, cuando leímos esa revisión, nos lleva a pensar que el fondo hoy tiene muy poco compromiso, ¿no? Justamente con el cumplimiento de las metas, ¿no? Realmente la fiscal y la de reservas, que no vemos que vaya a haber ninguna exigencia por ese lado, y eso claramente constituye un incentivo, ¿no? Justamente para el gobierno, para tratar de tener el máximo déficit fiscal que pueda financiar en el año electoral, ¿no? Con lo cual, esa meta del 1,9%, bueno, sabemos como que en este sentido puede estar en riesgo. Obviamente, cuanto más alta sea la emisión monetaria para financiar el déficit, teniendo en cuenta, ¿no? Digamos, estando en forma directa, nosotros estimamos que hay margen de financiamiento por encima de 0,6% del PIB que el gobierno tiene con la meta con el fondo. Nosotros creemos que se puede extender alrededor de 2 puntos, 2,3% del producto por el límite que le pone la Carta Orgánica, ¿no? Del Banco Central al financiamiento del Tesoro. Digamos, creemos que por ese lado eventualmente hay límite, hay espacio para financiar un déficit más alto sin romper, ¿no? Digamos, sin cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, y a eso hay que sumarle, bueno, que el Banco Central también vaya emitiendo para comprar deuda en el mercado secundario, en un mercado de pesos, ¿no? que obviamente está muy estresado y requiere también de esta intervención del Banco Central. De hecho, si hacemos también, hay una estimación, ¿no? Tratando de ver un poco, nosotros nos gusta mucho esta idea de pensar, bueno, cuál es la inflación que mantiene estables los pasivos totales en pesos del Banco Central. Esto claramente es simplemente una simulación, ¿no? Para tratar de ver, no es una proyección de inflación, porque obviamente no necesariamente los pasivos del Banco Central se mantienen estables en términos reales, pero sí, eso depende en gran medida de la evolución de la demanda de dinero. Pero haciendo un supuesto simple de la demanda de dinero se mantiene, bueno, ¿cuál es la inflación implícita, ¿no? En la dinámica monetaria que nos lleva o que se requiere para mantener estables los pasivos del Banco Central? Y cuando de alguna manera ponemos estas tres dominancias que mencionamos, ¿no? La de los intereses endógenos, la externa y la fiscal en la licuadora, esto es, asumiendo que el Banco Central compra 9.000 millones de dólares por dólares especiales, y de esos 9.000 acumula alrededor de 4.000, aproximadamente la mitad, asumiendo que mantiene la tasa de interés de política monetaria hacia adelante y asumiendo un déficit fiscal que en lugar de 1,9% del producto fuera 3%, toda esa licuadora, digamos, nos da una inflación en la zona de 120, 125% para, digamos, punta a diciembre, ¿no? Eso es una inflación de alrededor de 6,8% todos los meses, en promedio mensual. Con lo cual,
de alguna manera, esta dinámica monetaria, esta dinámica de la oferta monetaria hacia adelante, en un contexto donde la demanda de dinero también está muy débil, la demanda de dinero está muy vinculada a las expectativas, ¿no? Y en ausencia de un programa económico, que eso obviamente es muy difícil esperarlo en Argentina en estos meses, un año electoral, bueno, nos lleva a trabajar en un escenario de mayor nominalidad, bueno, que es lo que veníamos viendo ahí en los últimos meses. Acá, Martín, te interrumpo un segundo, tengo una pregunta de Ivo, que nos pregunta que los dólares que vende el Banco Central a importadores, dado que las reservas líquidas netas son negativas, teniendo en cuenta eso, es cierto que se usan los dólares de los encajes de los depósitos para este propósito. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que las reservas siempre son fungibles, ¿no? El Banco Central tiene su caja, ¿no? Digamos, tiene dólares líquidos, y esos efectivamente, digamos, provienen de distintas fuentes. Una, efectivamente, son el efectivo mínimo, ¿no? Que los bancos tienen en el Banco Central. Cuando miramos, por ejemplo, cuál es la dinámica de las reservas netas, estas son las reservas netas, no son las reservas líquidas. Según la metodología que siempre ha usado el Banco Central, hoy estimamos que están en la zona de cero, pero fíjense que han llegado a estar peor, ¿no? Por lo menos en la foto, en 2022, ¿no? En principios de 2022, después también a mediados de año, cuando se empezaron a contabilizar fuertemente las importaciones de energía, con lo cual fíjense que en realidad no es algo nuevo, que el Banco Central esté con reservas netas en cero, con reservas líquidas, netas líquidas, ¿no? que es una definición un poco compleja, pero que estén en negativo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, el Banco Central tiene un pool, ¿no? de dólares, y obviamente en sus intervenciones diarias va recurriendo a ese pool que se origina en distintos ítems, pero efectivamente, cuando uno mira la dinámica, esto es algo que ya ha venido ocurriendo, particularmente desde 2022. Por ejemplo, acá uno le puede restar el oro son aproximadamente 3.500 millones de dólares, es algo que ya ha venido ocurriendo, y claramente eso explica, bueno, estas medidas que intenta implementar, ¿no? el gobierno para justamente tratar de recomponer un stock de reservas que está muy golpeado, ¿no? El dólar soja, la extensión a los dólares regionales y la restricción de importaciones, que eso también tiene impacto inflacionario, ¿no? Se agrega un poco esta paradoja de que para recomponer reservas o para cuidar el stock de reservas son medidas inflacionarias, ¿no? Los dólares especiales, la restricción de importaciones, todavía, digo, también siempre está el rumor de más medidas vinculadas, por ejemplo, al dólar turista, pero efectivamente, ¿no? Digamos, en términos de reservas, la foto es muy compleja, pero ha estado peor, ¿no? Digamos, cuando vemos la dinámica, sobre todo el año pasado. Perfecto, clarísimo. Gracias. Te voy a hacer una consulta. Recién hablabas de las expectativas, ¿no? Y cómo esas expectativas podían llegar a condicionar, digamos, los meses futuros. Y quizás ya metiéndonos en un ámbito político-económico, sabiendo que uno podría anticipar que la elección se define entre Larreta, Bullrich, Milei, lo podemos poner también en escena. Y todos estos candidatos están vinculados al centro o al centro derecha, ¿no? Entonces, ¿creen que teniendo en cuenta esto, plantean algún escenario en el cual las mismas expectativas pueden ayudar a la transición? Bueno, es una muy buena pregunta, muy difícil de responder también. Ahí nosotros somos, también creo que tenemos ahí una particularidad, que nosotros somos optimistas en el escenario de mediano plazo para Argentina, pero creemos que la transición, ¿no? La llegada de estos meses a ese escenario, bueno, tiene una enorme incertidumbre. ¿Por qué decimos que somos optimistas? Bueno, porque creemos que el año que viene, gane quien gane, ¿no? Independientemente de los discursos que podamos escuchar hoy, de las estrategias, de los discursos de campaña, creemos que el que llegue
va a estar imperiosamente necesitado de implementar un programa económico, ¿no? Porque básicamente, digamos, fundamentalmente implique un ajuste en el déficit fiscal, fundamentalmente porque hoy ya no hay manera de financiar, ¿no? Digamos, la emisión monetaria con estos niveles de inflación es claramente insostenible, y el mercado de pesos también está muy estresado, ¿no? Ya no hay margen para seguir financiando déficit fiscal, con lo cual creemos que digamos, quien asuma va a tener que implementar un programa de estabilización, un ajuste fiscal, una corrección del tipo de cambio, ¿no? Del tipo de cambio oficial, por claramente ya este esquema donde el central paga un precio más alto cuando compra dólares de lo que vende, las restricciones digamos, ya también fuertes a las exportaciones, es un esquema que no es sostenible, con lo cual necesariamente va a tener que haber un tipo de cambio oficial que sea consistente con la acumulación de reservas, y en ese escenario creemos que tanto la pata fiscal como la pata cambiaria la va a tener que implementar cualquier gobierno, cualquiera que llegue, ¿no? Cualquier candidato que hoy llegue a ese lugar. A su vez creemos que también hay sectores de la economía argentina que tienen mucho potencial y que de hecho ya se están desarrollando, ¿no? La minería, la energía, ¿no? Y son productos que, a diferencia quizá de otros momentos, el mundo los demanda y no hay demasiados oferentes de esos productos, ¿no? Particularmente después de la guerra en Ucrania. Creemos que Argentina tiene mucho espacio por ese lado, ahora en corto plazo, por todos estos factores que mencionamos, ¿no? Creemos que puede ser, que es un escenario incierto y complejo, y ahí, bueno, es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo van a jugar esas expectativas de que efectivamente el mediano plazo sea más optimista, pero, y eso puede claramente jugar a favor de los activos argentinos, pero claro, se enfrenta con una situación macro y política que es muy compleja, y es difícil, ¿no? Ahí pensar, bueno, qué factor le va a ganar, ¿no? Si la mejora en las expectativas es suficiente para reducir la volatilidad de corto plazo en un escenario macroeconómicamente muy frágil. Hay un punto para agregar y tomamos esa pregunta también un poco como excusa para ir al análisis de posicionamiento financiero. En línea, como decía Martín, ¿no? Lo que puede quitarle un poco de optimismo al trade electoral, con precios de activos financieros que están en niveles, en ese sentido, tentadores, ante un cambio de gobierno que uno podría denominarlo más market friendly, independientemente de los candidatos que pongamos sobre la mesa, inclusive dentro de la coalición de gobierno de hoy. Tenés el punto de cómo va a terminar la dinámica nominal en los meses entre las PASO y diciembre. Sobre todo si con esta macroeconomía, que el diagnóstico que estamos dando es una estanflación muy aguda, con aceleración de la inflación y caída del nivel de actividad, claramente eso va a implicar una ecuación macroeconómica muy difícil para el resultado electoral que tenga el gobierno en las PASO. Y si hay un resultado, digamos, no, digamos, complicado por la macroeconomía que tenemos, los incentivos del gobierno, tratar de generar una expansión fiscal financiada con emisión monetaria, dado que no hay financiamiento, para tratar de asegurar una base, un piso electoral de cara a las elecciones presidenciales, puede agudizar la dinámica esta inflacionaria, porque le puede agregar combustible a la inflación, a la brecha cambiaria, puede agudizar, obviamente, la restricción de dólares y, por lo tanto, más presión inflacionaria y sobre la recesión. Entonces, esa dinámica que se monta sobre una inercia inflacionaria arriba del 7% mensual, como fue el dato de inflación de marzo, implica un resultado muy complicado en términos nominales. Esa dinámica que podemos tener desde junio a diciembre, que probablemente conviva con un mercado que va a estar preciando un cambio de gobierno, pero claro, esa dinámica se torna muy difícil y es como que tenemos, si uno lo quisiera mirar en términos de efecto en la brecha cambiaria, en los precios de los activos o en los dólares financieros, dos fuerzas muy contrapuestas. La inestabilidad nominal que se puede gatillar entre junio y diciembre versus las expectativas de un cambio político que pueda generar expectativas favorables.
con todo lo difícil que puede implicar un programa de estabilización en el cambio de gobierno, partiendo de esta inercia inflacionaria, partiendo de estos niveles de pobreza, y partiendo de un nivel de salario real muy deteriorado, dificultades en términos de cómo aplicar ese programa de estabilización y que sea viable política y socialmente, ¿no? Y sobre todo un mercado que también, a diferencia del 2015, va, en nuestra visión, antes de zambullirse en los activos argentinos, va a esperar y va a ver, ¿no? Ahí no va a haber una euforia financiera para luego ver qué va a hacer el nuevo gobierno, un eventual cambio de gobierno, con el déficit, con los precios relativos, con la acumulación de reservas del Banco Central. Queremos que el mercado, por más de que tenga una expectativa favorable, va a ser mucho más cauto y va a esperar a ver resultados. Resultados específicos en términos de cómo se ajusta el déficit, cómo se baja la inflación, cómo se resuelve el problema de precios relativos, la acumulación de reservas del Banco Central. Entonces eso nos permite ser un poco más cautos en el optimismo que tenemos en el mediano plazo. Y en ese punto, y pasando a lo que es posicionamiento, esto es un poco un cuadro donde tratamos de analizar las tasas y los break-even de inflación y de tasas forward de la curva LEDES, y de los sintéticos con dólar link y ROFEX, y un poco lo que veíamos antes del dato de inflación de marzo. Los break-even de inflación entre las LEDES y la LECER de junio ya estaban en la zona de 7,6%. En julio el break-even bajaba a la zona de 6,5%. Si esto lo combinamos con este view donde, como decía Martín, si uno mete en la licuadora la emisión monetaria que va a dejar la necesidad de acumular reservas vía el dólar soja, la emisión monetaria endógena asociada a los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central, más la emisión monetaria que se va a generar para financiar el déficit fiscal, con una proyección de 3 puntos de producto de déficit primario, para nosotros no sería descabellado pensar en que 2 puntos del producto sería con adelantos transitorios, emisión monetaria directa, y 1 punto del producto con financiamiento neto, que a su vez buena parte de eso es fondeado con el QE del Banco Central, es decir, con la recompra de títulos. Uno mete todo eso en la licuadora y la inflación macroeconómica requerida para mantener los pasivos del Banco Central estables, en términos reales, un porcentaje de producto, estamos en la zona casi de 6,8-7% mensual. Con lo cual, el mercado un poco ya venía priceando esa inflación break-even. Entonces, lo que nos parece en el corto plazo, en lo que tiene que ver con una estrategia de carry de corto plazo, nos parece que las LECER empiezan a ganar de alguna manera atractivo versus las LEDES, post dato de inflación de marzo en 7,7 mensual, porque los break-even de inflación ya estaban priceando la inercia inflacionaria, con lo cual toda la opcionalidad que dan las LECER por un escenario con aún más inflación, obviamente es valor para la curva LECER tramo junio-julio, ¿no? En ese sentido. Entendiendo que en el corto plazo vemos que puede haber una ventana para seguir haciendo carry en pesos, porque vamos a tener un viento de cola para la acumulación de reservas del Banco Central producto del dólar soja, y eso probablemente le dé, digamos, si tenemos un par de semanas con acumulación de reservas, eso puede generar una ventana para seguir haciendo carry con estos instrumentos, LEDES, LECER o sintéticos de pesos, y seguramente además vamos a tener al gobierno tratando de moderar la presión en los dólares financieros a costa de vender bonos en dólares contra pesos, a costa de golpear las paridades en dólares, pero en última instancia tratando de amortiguar la presión alcista que se puede ir generando, con lo cual, si tenemos acumulación de reservas por el dólar soja y el gobierno vendiendo los títulos en dólares contra pesos, podemos tener una situación de aceleración en la nominalidad, pero con el contado con liqui, de alguna manera sostenido en niveles que van por detrás de la inflación, con lo cual vemos cierta ventana de tiempo para hacer carry en pesos. No, a estos niveles de break-even de inflación empezamos a mirar con más atractivo la curva LECER versus la curva LEDES. Encontramos obviamente tasas más altas en el sintético de pesos de julio 23, comprando el dólar link julio 23, vendiendo ROFEX. Ahí estamos en tasas
efectivas anuales de 160%, de tasa efectiva mensual de 8%. Claramente eso implica arbitrar, digamos, o apostar que el desarbitraje que hay entre la curva ROFEX, que pricea un dólar a julio en la zona de 2.85, versus el dólar que pricea la curva LEDES y dólar Link, más en la zona de 270, bueno, implica apostar a que la curva ROFEX va a comprimir, que no queda tan claro después del dato de inflación del viernes, ¿no? Obviamente. Entonces, en un escenario base donde pensamos que además el gobierno va a hacer todo lo posible para no hacer un salto discreto del COM 3500 y va a seguir extrapolando dólares preferenciales a otros sectores antes que devaluar de shock el tipo de cambio oficial COM 3500, bueno, empezamos a ver con cierto también atractivo el sintético de julio en tasas efectivas mensuales de 8%, incluso arriba de 8% mensual, y break-even de inflación contra el LESAR de julio en la zona de 10% mensual. Obviamente entendiendo que es una tasa que se bloquea a maturity y que tiene riesgo mark-to-market en la transición por la exposición de short en la curva ROFEX. Ahora, así como vemos cierto margen para apostar a las tasas versus el contado con liqui en el cortísimo plazo, inexorablemente el gobierno está en una trampa nominal, porque supongamos un mes que el gobierno logra mantener el contado con liqui a raya, en la zona de 400 pesos, contra una nominalidad del 7% mensual, para hacer un número redondo, esos son 28 pesos que se atrasa el tipo de cambio contado con liqui. Entonces, si tenemos 2 meses, 3 meses, donde el mercado fue haciendo carry en pesos con el contado con liqui relativamente estable, el mercado podría llegar al evento de las PASO con una posición técnica que incentive una dolarización de carteras, después de haber hecho carry en dólares, en este escenario donde suponemos que el contado con liqui se mantiene estable, mientras el Banco Central acumula reservas por el dólar soja y el gobierno tiene herramientas para vender bonos en dólares contra pesos, y llegando a un evento de riesgo como son las PASO, el mercado tendría todos los incentivos para dolarizar cartera, independientemente de que esté optimista o pesimista. Entonces, en la diversificación de la cartera, y teniendo en cuenta distintas estrategias temporales, hay que empezar a preparar la cartera para una dolarización que pueda hacer el mercado más cerca de las PASO y después de hacerle un poco más de carry a los pesos. Entonces ahí, obviamente, el mayor riesgo tiene que ver no con el dólar oficial, sino con un salto en la brecha cambiaria, con un salto de los dólares financieros para recuperar terreno contra una nominalidad que corre el 7% mensual. Obviamente siempre ese tipo de coberturas es difícil, porque si uno usa pesos para comprar bonos en dólares, tiene el riesgo de la paridad, y sobre todo si el gobierno vende títulos en dólares contra pesos para contener el contado, el resultado es paridades y precio en pesos para abajo, entonces el instrumento no sirve como hedge de un salto en la brecha. Las ON hard dollar, que están en paridades arriba de 100 algunas, bueno, ahí lo que vemos es un riesgo duration muy fuerte en un escenario como ese, partiendo de paridades mucho más altas que los hard dollars soberanos. Y además, cierto riesgo que le podemos poner a que si se complica la ecuación de dólares, el gobierno podría restringir el acceso a dólares de las compañías para ir repagando los intereses, los vencimientos de intereses de las ON hard dollar. Con lo cual ese también es un signo de interrogación que le ponemos a la cobertura hard dollar brecha con títulos con riesgo corporativo versus globales. Y pensando más en el mediano plazo, en el cambio de gobierno, ahí lo que vemos también es una necesidad de que las carteras cubran un escenario de salto discreto del tipo de cambio oficial y compresión en la brecha cambiaria. Cual ahí es en una tercera dimensión del análisis de la cartera, nos empieza a gustar instrumentos dollar linked, combinación entre soberano, privado, que traten de capturar una eventual devaluación en un cambio de gobierno. Entendiendo que en un cambio de gobierno, dado que no hay financiamiento y dado que hay que acumular reservas y no vamos a tener financiamiento externo,
inexorablemente vamos a tener ajuste fiscal y un acomodamiento, una corrección cambiaria para que el Banco Central acumule reservas. Después podemos discutir con qué programa monetario se combina eso, con qué nivel, con qué velocidad se sale de las restricciones cambiarias. Acá, sí. Perdón, Federico, te interrumpo. Justo Walter nos hace una pregunta relacionada. Nos dice, ¿cómo piensan que se va a manejar la deuda a pesos del central en el futuro gobierno y si es ineludible una reestructuración? Perfecto, justo íbamos a eso. ¿Deuda del Banco Central o del Tesoro en pesos? No entendí bien ahí. Del central. Perfecto, está hablando de las LELIQs. Ahí hay que diferenciar dos cosas, porque justamente en nuestra visión, dado que hay un problema de stock de pesos importante en relación al nivel de reservas que tiene el Banco Central, recordemos que si sumamos deuda del Banco Central remunerada y deuda del Tesoro en pesos en manos del sector privado, hay 20 puntos del producto. Eso no es un problema en sí mismo por sostenibilidad de deuda en relación al stock. Es un problema desde el lado de la demanda de instrumentos en pesos, porque si se sacan rápidamente las restricciones cambiarias y hay una dolarización de cartera de esos stocks de pesos, el Banco Central no tiene hoy las reservas netas suficientes para hacer frente a esa dolarización de cartera, y eso implicaría un cimbronazo para el tipo de cambio y la nominalidad. Ese es el argumento que tenemos nosotros para decir, en nuestro view, no sería aconsejable salir rápido de las restricciones cambiarias, hasta tanto no se resuelva ese problema de stock de pesos, hasta tanto el gobierno genere credibilidad de que está en un programa en serio de consolidación fiscal y hasta tanto no haya una acumulación de reservas, digamos, que uno podría decir, hay un stock de reservas netas más sostenible en el tiempo y que te permite atender necesidades de dolarización de cartera en el mercado. Entonces, todo eso que va a requerir un tiempo es por el cual nosotros esperamos que en un cambio de gobierno las restricciones cambiarias no desaparezcan rápidamente. Y si estamos con un gobierno que hace los deberes fiscales y monetarios y además en el mientras tanto se mantienen ciertas restricciones cambiarias, creemos que la opción A sería no respetar los contratos en pesos. No hacer, digamos, una reestructuración ni de pasivos del Banco Central ni de deuda del Tesoro. Obviamente eso es lo que nosotros entendemos que debería ser un plan A. Pero obviamente, dado este nivel de pobreza y de caída del salario real, aplicar un programa de estabilización que va a tener como ingrediente el ajuste fiscal y una devaluación y la suba de tarifas, y que va a ser recesivo en el corto plazo e inflacionario en el primer semestre del 2024, nada garantiza que salga bien. Justamente por la incertidumbre social y política y por cuál va a ser la espalda política que tenga un nuevo gobierno para hacer esos ajustes que requiere la macroeconomía. Y en ese punto, y pensando en esa tercera dimensión de cómo maximizamos una devaluación del tipo de cambio oficial en la cartera, en este ejercicio nos preguntamos, en un escenario donde el dólar oficial hace una corrección del 50% en enero 24, de acá a diciembre viaja al 6% mensual, enero hace una corrección del 50% y después viaja al 3% mensual, y donde la brecha cambiaria comprime al 40% en abril 24, ¿cuál es la paridad que debería tener el GD35 para empatar el rendimiento que nos daría el dólar link TB24 abril 24 bajo estos supuestos, ¿no? De tipo de cambio oficial 585 abril 24 y brecha MEP del 40%. El dólar link tendría un rendimiento anualizado del 177% bajo estos supuestos, y la paridad que debería tener el GD35 para empatarle al dólar link, dejando de lado el efecto del cupón, sería de 35,6 versus los 25,9 que tiene en la actualidad. Es decir, se necesitaría una recuperación en las paridades del 37,5%. Esto un poco nos dice, empieza a jugar en la cobertura FX hacia diciembre, marzo, abril del 24, no solamente la cartera dólar link, sino también hay argumentos para tener una cartera diversificada entre dólar link y bonos soberanos hard dólar
teniendo en cuenta estas paridades. Si quieren podemos continuar con preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, a la pregunta que les hice recién de Walter, se suma la pregunta de Francisco, hablando un poco de la baja del déficit, que pregunta si no es con un no pago de la deuda a pesos, el ajuste puede venir vía aumento de impuestos a inmuebles o suba de impuestos a tenencias financieras. Bueno, ahí lo que vemos nosotros, desde el punto de vista de los impuestos, digamos, vemos muy poco margen, ¿no?, para seguir aumentando la presión tributaria sobre el sector formal, que ya es, digamos, está en un nivel muy elevado. Con lo cual ahí lo que vemos es que eventualmente en un programa de estabilización, bueno, la corrección del déficit va a venir por el lado del gasto, ¿no?, más allá de que también, digamos, este punto de los impuestos, si bien no le vemos margen para seguir aumentándolo, porque básicamente la presión tributaria está en un nivel muy elevado, tampoco parece haber margen para bajarlos, ¿no? Justamente por esta necesidad, por lo menos en el corto plazo, por esta necesidad de ajustar el déficit. Con lo cual ahí probablemente el ajuste venga por el lado del gasto, y ahí, bueno, cuando uno mira cómo está hoy compuesto el gasto, hay varios rubros, ¿no?, o renglones, uno podría decir, bueno, algo por acá, algo por acá. Sí, no hay un rubro quizá tan obvio, ¿no?, de decir, bueno, elimino subsidios y con eso ya corregí el déficit, ¿no? Digamos, claramente no es algo fácil, o sea, uno lo puede hacer en el Excel y después aparecen, como decía Fede, las restricciones políticas, lo difícil que es corregir el déficit con una pobreza por encima del 40%, con un salario real en términos de poder adquisitivo que está en los mínimos desde 2010, con lo cual es muy difícil, ¿no?, obviamente, llevarlo a la práctica, digamos, pasarlo del Excel a la realidad, y en ese sentido, digamos, creo que ahí, más que mirar a la economía, cómo se corregiría el déficit, hay que mirar a la política, ¿no?, y ver si eventualmente van a estar esos consensos, ¿no?, que van a ser necesarios justamente para corregir el déficit de forma ordenada, porque, digamos, mientras eso no aparezca, como decíamos antes, o sea, la restricción financiera ya llegó, el déficit es el que se puede financiar, no es el que se quiere, y con muy poco espacio para seguir tirando de la emisión monetaria o del financiamiento en el mercado, si el ajuste no se hace en forma ordenada con un programa de estabilización, lo sigue haciendo la inflación, ¿no?, como lo está haciendo ahora. Con lo cual ahí, digo, me parece que más allá de mirar los rubros, ¿no?, del gasto, donde uno dice, bueno, puede ser un poquito por acá, un poquito por acá, lo importante es ver, bueno, cuál va a ser la estrategia política en términos de consensos para poder implementarla. Y ese es un punto importante, porque uno de los desafíos que va a tener el cambio del gobierno y el programa de estabilización que se implemente, es que hay una tensión entre inflación y déficit fiscal. O la mejora de los precios relativos que requiere la economía para bajar el déficit y acumular reservas es la corrección cambiaria y la corrección tarifaria. Necesitas corregir tarifas para bajar el déficit y corregir el tipo de cambio para que el Banco Central acumule reservas. Esas dos necesidades conspiran contra la baja de la inflación en el corto plazo, generan más inflación. Y a su vez, dado que el 60% del gasto público indexa al pasado, si bajas rápido la inflación, empezás a tener un problema fiscal. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta en el éxito de un programa de estabilización futuro, y nosotros ahí creemos que digamos, dos condiciones para tratar de compatibilizar la baja del déficit fiscal y la baja de la inflación a mediano plazo es desindexar el gasto, la porción del gasto público que indexa el pasado, básicamente todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, que es muy difícil decirlo desde acá, es muy fácil, perdón, decirlo desde acá y muy difícil implementarlo desde la política, pero la ecuación si no nos cierra. De hecho, este gobierno desindexó las prestaciones sociales al asumir. Necesitas un colchón político muy importante, y por otro lado, eso implica que no hay margen para bajar retenciones, como hizo el gobierno de Macri,
al principio, porque de alguna manera vas a tener que tratar de capitalizar fiscalmente la corrección cambiaria, que te va a generar inflación. Entonces, el gobierno va a tener que, para mejorar el déficit junto con la devaluación, en un escenario de más inflación, nosotros vemos que no va a haber margen para bajar retenciones para poder bajar el déficit. Entonces es muy importante la secuencia, con esto queremos decir. ¿Hay que bajar retenciones? ¿Hay que salir del cepo? Sí, pero la prioridad 1 es no tener un fogonazo inflacionario si sacás el cepo y el Banco Central no tiene reservas, y la prioridad 1 antes de bajar impuestos es bajar el déficit. Entonces es muy interesante tener en cuenta la secuencia para el éxito del futuro programa de estabilización. Perfecto. Justo Andrés preguntaba eso, si veían una suba transitoria de retenciones para eliminar el déficit, así que bueno, creo que esa quedó respondida. Otra pregunta Nos es... inclinamos más porque no hay margen para bajarla antes que subir. Tampoco creo que haga falta subirlo, ¿no? Perfecto. Y Ivo consulta qué opinan de la posibilidad de una dolarización y qué valor de mercado pueden llegar a tener las letras intransferibles que están en el activo del BCRA. Bueno, siempre eso, digamos, nosotros vemos que hay margen para que, primero hay que ver cómo se llega, ¿no?, al 2024. Porque eso es el punto de partida, es el input clave para tratar de entender cuál va a ser el programa de estabilización. En un escenario donde se llega sin una crisis, creemos que la opción A es no una dolarización, sino tratar de tener un programa de estabilización con la moneda, con el peso. El problema de una dolarización es justamente que no tenés un nivel de reservas netas suficientes para abastecer este problema del lado del stock de pesos, no solamente la base monetaria, que son 6 puntos del producto, sino los pasivos remunerados del Banco Central, que son 12 puntos del producto. Y cuando intentamos explorar otros activos que tiene el Banco Central en dólares, como los bonos soberanos del Tesoro o las letras intransferibles, tenés un problema de paridad. A 25 los bonos soberanos, y después podemos analizar cuál es el precio que podrían tener las letras intransferibles, pero no debería de alguna manera tener una concordancia con la curva de bonos soberanos. Bueno, a esa paridad al gobierno le costaría muchísimo, o sea, te da como resultado que el tipo de cambio de conversión, para que con todo el stock de pesos que tenés en base monetaria y pasivos remunerados lo puedas afrontar con las reservas netas y los títulos que tiene el Banco Central en cartera del soberano, te da que necesitas un tipo de cambio muy alto para hacer esa conversión. Y eso te arriesga la efectividad del programa porque te va a generar inflación en esa transición. Uno podría decir, bueno, si hay una recuperación sostenida de las paridades, termina siendo más factible. Pero en realidad si hay una recuperación en las paridades es porque el Banco Central tiene más reservas, y si el Banco Central tiene más reservas es porque hizo los deberes, y si hicimos los deberes, el Banco Central tiene más reservas y los bonos tradean en mejores paridades, no necesitas atarte a una dolarización. Entonces, Perfecto. es bastante complejo ese punto. Perfecto. Acá hay otra pregunta que hace Francisco, nos dice que el dólar agro como fuente de ingresos de dólares puede llegar a garantizar que el central no aumente la tasa de crawling peg de acá hasta julio. Bueno, es una buena pregunta. De hecho, lo que generan estos dólares múltiples, ¿no?, el soja, economías regionales, las restricciones a las importaciones, el dólar turista, dependiendo de cuánto gasta uno, digamos, esta multiplicidad de tipos de cambios, justamente lo que hace es quitarle relevancia al dólar oficial, al COM 3500. ¿No? Digamos, termina siendo cada vez menos relevante la dinámica de ese tipo de cambio, porque justamente no es referencia para la exportación de una buena cantidad de productos, tampoco termina siendo referencia para la importación, ¿no? Porque con restricciones un importador no sabe si va a poder acceder o no acceder a ese tipo de cambio, no es referencia para el turismo, ¿no? Con lo cual va perdiendo relevancia, y de ahí que el crawling también va siendo cada vez menos relevante. De todas maneras, sí vemos
que va a tener que mantener una cierta consistencia, ¿no? con el resto de la nominalidad de la economía. Nosotros lo que siempre vinimos sosteniendo en el último tiempo, más allá de que bueno, ha aumentado la nominalidad, pero siempre veíamos que la tasa de interés iba a estar por arriba de la inflación, y la inflación por encima del crawling peg, ¿no? del tipo de cambio. Con lo cual, ahí vemos que el crawling va a seguir corriendo de atrás a la inflación. De hecho, el Banco Central lo ha venido aumentando un poco en el último mes, en línea con la aceleración de la inflación y con la suba en las tasas de interés. Lo que sí no vemos de ninguna manera es que el Banco Central lleve el crawling peg por encima de la inflación, ¿no? Eso no lo vemos. Vemos que va a seguir funcionando como semiancla, ¿no? de la inflación, dándose por abajo, y porque tampoco, digamos, más allá de que va perdiendo relevancia, tampoco tiene demasiado margen, ¿no? para seguir atrasándolo con estos niveles de nominalidad. Por eso ahí, siguiendo un poco el cómo vemos la dinámica de tipo de cambio oficial, tasa de interés e inflación de cara a la licitación de esta semana, nosotros pensamos, con este dato de inflación, hay altas chances de que los break-even de inflación entre la curva LED y LESER ajusten el alza, probablemente con algún golpe en los precios de las LEDs o una mayor tasa en las LEDs, de lo que ya veníamos teniendo. Eso claramente implica que aumenta el spread entre lo que pricea el mercado de tasas de LEDs versus la tasa de política monetaria del Banco Central, dada la necesidad de financiamiento que tiene el gobierno, entendiendo que nos estamos moviendo probablemente a un déficit fiscal más alto que el 1,9 que acordó en principio el gobierno con el fondo, estamos más cerca de un déficit primario del 3. Para entender, financiar un déficit de 3 puntos del producto más los intereses, ahí de alguna manera se va a estresar el financiamiento, con lo cual nosotros vemos que el gobierno va a tener que convalidar este aumento de las tasas de interés que se generó en el mercado, básicamente con la ley de junio o en la ley de julio, y probablemente el Banco Central vemos más proclive que antes que acelerar el crawling del tipo de cambio oficial, porque eso genera más combustible a la inercia inflacionaria, vemos más proclive que el Banco Central vuelva a dar una señal de aumento en la tasa de política monetaria. Por eso, esto que decíamos al principio en el posicionamiento, vemos riesgo duration, vemos riesgo de que la inflación break-even implícita se acomode un escalón más arriba, y por eso estamos más con instrumentos LESER que LEDs para el plazo de junio-julio. Más allá de que la tasa de interés hoy es un instrumento poco efectivo para anclar expectativas y bajar la inflación, porque justamente estamos en esa desagradable aritmética monetaria en la cual el propio instrumento de estabilización del Banco Central es monetariamente expansivo. Justamente por este stock de LELIQs y a estas tasas de interés, el Banco Central cada 6 meses terminó emitiendo una base monetaria en lo que tiene que ver con la emisión monetaria asociada al pago de los intereses de las LELIQs y los pases pasivos. Perfecto, Federico, súper claro. Era una de las preguntas que teníamos, el spread entre aumento de tasa de LELIQs versus tasa de LEDs. Y lo que dice Ramiro es que pareciera que el mercado ya incorporó esto vía expectativas en los precios de los instrumentos. Exacto. Previo al dato de inflación. Por eso creemos que eso va a llevar a que el gobierno tenga que convalidar de alguna manera esa tasa en la licitación, porque tiene necesidad de financiamiento, y el Banco Central no se va a poder quedar atrás también, porque tiene, si digamos, se mantiene el objetivo de tasa real positiva, bueno, el Banco Central va, y además creemos que el central, para tratar de amortiguar la presión en la brecha, prioriza la reacción en tasa que una reacción de un movimiento más acelerado del tipo de cambio oficial o del crawling. Perfecto. Bueno, chicos, la verdad que clarísimo. Otra excelente charla del equipo de Anker. Esperemos en estos meses que vienen, me parece que va a ser interesante que sigamos charlando y que sigamos actualizando los views que cambian día a día. Así que gracias nuevamente, gracias a todos los que se sumaron. Los invitamos a sumarse a nuestro canal de Telegram para seguir informados acerca de nuestros ciclos de call. Y bueno, que tengan todos un gran día.
Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Un placer y un saludo para todo el equipo de APSA. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los despedimos y esperamos encontrarlos en un nuevo call. Buen día a todos. Adiós. Chao, chao.